Mi vida transcurría en calma, pero con el tiempo se volvía cada vez más monótona. Me llamo Camila, tengo 52 años. Soy la esposa de Daniel y hemos estado juntos más de 26 años. Nuestros hijos ya son adultos. Martín, de 27 años, e Isabel, de 24. Viven en diferentes ciudades y rara vez vienen a casa. Nuestra gran casa se ha vuelto demasiado silenciosa. Pasaba mis días en una rutina predecible. Me levantaba temprano por la mañana y salía al jardín para cuidar las rosas que había plantado cuando mis hijos eran pequeños. Después, me ocupaba de las interminables tareas domésticas. Quitaba el polvo, no porque fuera necesario, sino porque me daba la ilusión de estar ocupada. Una vez a la semana trabajaba como voluntaria en la biblioteca local, ayudando a los lectores a encontrar libros, y eso me traía un poco de alegría. Nuestras tardes con Daniel eran simples, incluso un poco aburridas. Él llegaba a casa del trabajo, cenábamos y veíamos la televisión. A veces leía el periódico mientras yo navegaba por internet o tejía. Hablábamos de cosas sencillas, su trabajo, el clima, nuestro jardín. En esas conversaciones no había ni pasión ni profundidad. En algún momento me di cuenta de que hablábamos más como vecinos que como esposos. En los momentos de tranquilidad, cuando me quedaba sola, me invadía una sensación de vacío. Miraba las paredes de nuestra casa, las fotos de nuestros hijos, que ahora parecían casi desconocidos. Sus risas, sus voces, eran recuerdos que acariciaban mi alma. Los amaba más que a nada, pero esa vida, su vida feliz lejos de casa, me hacía sentir al mismo tiempo orgullosa y sola. Una noche, sentada en la terraza con una taza de té, observaba cómo el sol se ponía lentamente. Las hojas de los árboles del jardín se movían con la suave brisa, pero dentro de mí esa tranquilidad se sentía como un abismo. Daniel se acercó a mí y puso su mano en mi hombro con suavidad. «Es una bonita tarde, ¿verdad?», dijo con su tono habitual. «Sí», respondí, sonriendo, pero por dentro sabía que esa sonrisa era solo una máscara. Mi sobrino Luis siempre había sido alguien especial para mí. Era hijo de mi hermano fallecido, a quien perdimos demasiado pronto. Cuando ocurrió, Luis tenía 17 años y sentí la obligación de apoyarlo de la mejor manera posible. Creció, pero nuestro vínculo permaneció tan fuerte como en aquellos días en que le sostenía la mano durante el funeral de su padre. Luis tenía ahora 23 años y estudiaba arquitectura. Su energía y entusiasmo por la vida siempre traían una oleada de frescura y vitalidad a mi hogar. Cada vez que llegaba, el ambiente cambiaba. Todos, yo e incluso Daniel, nos sentíamos un poco más animados, un poco más jóvenes. Solía visitarnos los fines de semana y a veces se quedaba unos días. Luis era la encarnación de la juventud. Abierto, sincero, con una curiosidad inagotable por el mundo. Podía pasar horas hablando de sus proyectos, de cómo había visto por primera vez un edificio que lo inspiró a convertirse en arquitecto, o de sueños que parecían tan grandes que las palabras comunes no bastaban para describirlos. «Sabes, tía Camila, siempre siento paz aquí», me dijo una vez. «Hay algo especial en esta casa, algo que no puedo explicar». Solo le sonreí. Sus palabras eran cálidas y quería creer que eran verdad. Tal vez nuestra casa realmente se había convertido en un lugar donde encontraba refugio, donde sentía cariño y cuidado. Bueno, al menos lo intentaba. Siempre quise que se sintiera bienvenido aquí. Cuando hablaba, me encantaba escuchar su voz y observar cómo sus ojos brillaban con emoción. En esos momentos, me sentía importante, necesaria. Me decía que yo lo entendía mejor que nadie, y esas palabras me conmovían profundamente. «Tía, realmente me escuchas», me dijo una vez, mirándome directamente a los ojos. «Los demás escuchan, pero tú pareces entender más de lo que yo mismo comprendo sobre mí». Sus palabras me dejaron sin respuesta. Era un cumplido, pero también un recordatorio de lo importante que se había vuelto esta conexión para mí. Aquella tarde quedó grabada en mi memoria para siempre. Todo era como de costumbre. Yo estaba en el jardín recogiendo hojas secas, mientras Daniel leía el periódico en la sala. Reinaba el silencio habitual, ese que ya formaba parte de mi vida, pero que a menudo me resultaba vacío. De repente, el teléfono sonó inesperadamente, un timbre agudo y penetrante que me hizo detenerme por un momento. Tomé el auricular.
La voz del otro lado era de un hombre y sonaba preocupada. Señora Camila, habla del hospital. Su sobrino Luis ha tenido un accidente en bicicleta. Tiene una fractura grave en la pierna. ¿Puede venir? Por unos segundos, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Daniel apareció en la puerta, notando cómo me quedaba inmóvil con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó. Luis, susurré. Está en el hospital. Debo ir. Daniel no hizo preguntas. Siempre había sido así, callado, pero con la capacidad de ofrecer su apoyo en silencio cuando era necesario. Me preparé rápidamente, subí al coche y conduje hacia el hospital. El trayecto fue un borrón de pensamientos y temores. No podía dejar de imaginarlo solo, asustado, en una cama fría de hospital, y ese pensamiento me destrozaba el corazón. Cuando llegué, me recibió un médico, un hombre con el rostro cansado que explicó claramente, aunque con cierta frialdad: Luis tiene una fractura complicada en la pierna derecha. Ya lo hemos operado, pero necesitará varios meses para recuperarse. No podrá moverse por sí solo y requerirá cuidados constantes. Asentí mientras hablaba, esforzándome por comprender cada palabra. Luego me llevaron a su habitación y allí lo vi. Luis estaba acostado en la cama, rodeado de almohadas, su rostro pálido, pero cuando me vio, esbozó una leve sonrisa. Tía Camila, sigo vivo, dijo con voz débil, tratando de bromear. Sentí como las lágrimas subían a mis ojos, pero no les permití salir. Me acerqué y tomé su mano con cuidado. Luis, me hiciste preocuparme como nunca, le dije con un tono de ligera reprimenda. Lo siento, respondió, pero ahora sé que la bicicleta no es lo mío. Nos reímos, suavemente, como si temiésemos despertar algo en el aire. Pero esa risa era tan necesaria. En ella sentí que seguía siendo el mismo Luis, y eso me trajo alivio. Esa noche tomé una decisión. Cuidaría de él, lo llevaría a mi casa y haría todo lo posible para ayudarlo. No era solo mi sobrino, era una parte de mí. Te vendrás a casa con nosotros hasta que te recuperes, dije con firmeza. Luis me miró, sus ojos llenos de gratitud y un poco de vergüenza. No quiero ser una carga. ¿Carga?, respondí, apretando su mano con más fuerza. Eres parte de nuestra familia. Nos encargaremos de esto juntos. Luis llegó a nuestra casa unos días después de ser dado de alta del hospital. Había preparado una habitación en la planta baja, acondicionado con muletas y todo lo necesario para su comodidad. Quería que se sintiera no solo un huésped, sino parte de nuestro hogar, especialmente en este momento difícil para él. Daniel ayudó a cargar sus cosas y las dejó junto a la puerta de la habitación. Espero que no empiecen a pelear por el control del televisor, bromeó, aunque se notaba que su apretada agenda lo mantenía algo distante de todo lo que estaba ocurriendo. Prometo portarme bien, respondió Luis, y todos reímos juntos. Sin embargo, la realidad no era tan sencilla. Cuidar de Luis resultó mucho más desafiante de lo que había imaginado. Por las mañanas, lo ayudaba a levantarse de la cama. Preparaba sus comidas y me aseguraba de que hiciera los ejercicios de rehabilitación prescritos por el médico. Cada movimiento, cada paso que daba, dependía de mí. A veces me sorprendía a mí misma sintiéndome irritada por su lentitud o torpeza, pero enseguida apartaba esos pensamientos. Sabía que necesitaba mi apoyo y no podía permitir que mi impaciencia me controlara. Pero no todo era difícil. Pasar tiempo con él también trajo algo nuevo a mi vida. Me sentí útil de una manera que no había experimentado en años. Las tardes que pasábamos juntos, mientras Daniel estaba en el trabajo, se convirtieron en algo especial. Veíamos películas que él escogía, jugábamos juegos de mesa que había guardado en un armario hace mucho tiempo, y simplemente hablábamos. Su energía y juventud trajeron un calor al hogar que hacía tiempo que había desaparecido. Un día, mientras lo ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, estábamos sentados en la alfombra de su habitación. Su pierna estaba extendida y yo, siguiendo las instrucciones del médico, la doblaba y estiraba con movimientos suaves. Luis frunció el ceño, pero luego soltó una carcajada. Nunca pensé que mi peor enemigo sería mi propia pierna. Yo también sonreí tratando de animarlo. Es solo un reto más, dije. Lo superarás. Contigo a mi lado, tía,
Siento que puedo lograrlo todo, respondió, mirándome con una sinceridad que me conmovió profundamente. Aquellas palabras resonaron en mí durante mucho tiempo. En ese momento supe que, aunque el cuidado de Luis requería esfuerzo, también me daba algo invaluable, una sensación de propósito y conexión que hacía años no sentía. Luis y yo rápidamente encontramos un ritmo en nuestra rutina. Cada día estaba lleno de actividades. Las mañanas comenzaban con ayuda para que se levantara, preparar el desayuno y realizar sus ejercicios de rehabilitación. Pero lo que más esperaba eran las tardes. Era en esos momentos cuando compartíamos un tiempo especial, y cada instante juntos se sentía como un regalo. Una tarde preparé sus pasteles favoritos de manzana. Nos sentamos en la sala con tazas de té, y puse una película antigua que hacía tiempo deseaba volver a ver. Luis se rió al ver la pantalla en blanco y negro. Tía Camila, ¿miras esto porque amas los clásicos o porque era lo que veías cuando eras niña? Bromeó. Muy gracioso, Luis, respondí con una sonrisa. Pero deberías aprender a apreciar los clásicos. Vimos la película mientras comentábamos cada escena, bromeábamos sobre los diálogos, e incluso a veces nos quedábamos en silencio, disfrutando de la mutua compañía. En un momento, Luis se giró hacia mí y dijo, «Sabes, tía, a veces pienso que me entiendes mejor que yo mismo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No sabía qué responder. Quería decirle que él también me daba algo muy valioso, pero en lugar de eso, simplemente sonreí y le serví más té. Noche tras noche, nuestras conversaciones se volvían más profundas. Hablábamos de sus sueños, de arquitectura, de sus deseos de viajar por el mundo. Me confiaba sus miedos, y yo trataba de ayudarle a encontrar respuestas. Estas charlas eran mucho más que simples pláticas para mí. Eran un recordatorio de lo que yo misma había sentido en algún momento de mi vida, cuando los sueños parecían infinitos y el mundo estaba lleno de posibilidades. Una noche, después de perder otra partida de ajedrez, como siempre, Luis me dijo, «Tía, creo que ya no quiero irme de aquí. Este lugar es tan acogedor que me siento como en casa». Yo también sentía que no quería que se fuera. Con él, la vida en nuestra casa se había vuelto diferente. Había vuelto a ser vibrante, llena de calidez. Aunque aún no podía admitirlo ni siquiera ante mí misma, comenzaba a darme cuenta de lo importante que se estaba volviendo para mí. Aquella mañana era especialmente cálida. El sol entraba a raudales por la ventana de la habitación de Luis, donde estábamos realizando sus ejercicios de rehabilitación. Yo lo ayudaba a doblar y estirar la pierna, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del médico. Nos reíamos mientras él, con dificultad, intentaba levantar la pierna y murmuraba algo sobre cómo los arquitectos claramente no estaban hechos para estas pruebas físicas. «Mi pierna está conspirando contra mí», bromeó, limpiándose el sudor de la frente con una toalla. «No le hagas caso», respondí con una sonrisa contenida. «Al final, se rendirá y hará lo que tú quieras». En un momento, me incliné para ajustar la posición de su pierna y nuestras miradas se encontraron. Algo diferente pasó en ese instante. Había una calidez, una conexión que era difícil de definir, pero que también se sentía increíblemente íntima. Me aparté rápidamente, luchando por ocultar la incomodidad que había surgido de repente, como si algo hubiera cambiado sin que pudiera evitarlo. Esa noche, después de la cena, Daniel estaba retrasado en el trabajo, y Luis y yo quedamos solos. Decidí que ambos merecíamos relajarnos y llevé 2 copas de vino a la sala. Luis hacía bromas sobre cómo pronto se convertiría en un experto en estar tumbado. Y yo replicaba que estaba en camino de recibir un certificado como enfermera profesional. Reímos más de lo habitual, aliviados por la atmósfera ligera que el vino parecía aportar. Sin embargo, de repente Luis se puso serio. Me miró de una forma que nunca antes había visto en él. «Tía Camila», empezó con un tono vacilante, «quiero decirte algo. Nunca antes me he sentido tan bien como aquí, contigo». Me levanté con intención de recoger las copas vacías, y nuestras manos se tocaron accidentalmente. Fue un gesto fugaz, pero en ese instante algo parecía haber cambiado. Me quedé inmóvil. Él tampoco se movió, solo me miró. Entonces, inesperadamente, se inclinó y me besó. Me aparté de inmediato, sorprendida por lo que acababa de ocurrir. No debía hacer eso,
susurré, sintiendo una mezcla de emociones que era difícil de manejar. Yo no me arrepiento, respondió él, con una honestidad que me dejó sin palabras. En ese momento sentí que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Sabía que estaba mal, pero había una realidad innegable en ese beso, algo que no había sentido en años, un calor, una chispa, algo real. Y esa realidad me aterraba tanto como me atraía. Después de aquella noche, todo cambió. Luis y yo evitábamos hablar de lo que había ocurrido, pero la tensión en el aire era innegable. En cada mirada suya sentía algo que no podía describirse solo como calidez o cercanía familiar. Lo peor era que yo también lo sentía, aunque sabía que estaba mal. Los días continuaron llenos de actividades cotidianas, ejercicios de rehabilitación, conversaciones ligeras y tareas del hogar. Pero las emociones que compartíamos empezaron a crear una grieta en la normalidad que había construido cuidadosamente. Una tarde, decidimos trabajar juntos en el jardín. Preparé una pequeña cena para disfrutar al aire libre y nos sentamos bajo un árbol grande que proyectaba una sombra acogedora. Mientras comíamos, Luis comenzó a hablar de sus sueños de construir la casa de sus sueños. Espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y un jardín abierto. Me gustaría que estuvieras allí cuando la termine, dijo mirándome directamente a los ojos. Intenté desviar la seriedad del momento con una broma. Luis, ya estoy muy vieja para esos sueños, respondí con una sonrisa forzada. No digas eso, replicó rápidamente, con un fervor casi infantil. No estás vieja, estás perfecta como eres. No supe cómo reaccionar. Dentro de mí, dos fuerzas opuestas luchaban. Una me recordaba que todo esto estaba mal, y la otra me rogaba no alejarme de esa sensación de calidez y vida que Luis había traído de vuelta a mi mundo. Era incorrecto, pero también tan natural. Los días que compartimos en esas semanas fueron felices, aunque teñidos de incertidumbre. Luis llenó el hogar de una energía que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, todo se desmoronó de repente cuando Daniel llegó temprano a casa un día. Estábamos en la sala viendo una película. Nos reíamos relajadamente de los diálogos absurdos cuando, en un momento de descuido, Luis tocó mi mano. Fue un gesto sencillo, pero nuestros ojos se encontraron, y justo en ese instante Daniel entró en la habitación. Se detuvo en seco, observándonos con una expresión que lo decía todo. Dudas, confusión, dolor. Me quedé helada. Hola, dijo él, con un tono frío. Hola, querido, respondí, intentando sonar normal. ¿Llegaste temprano? Sí, decidí venir antes, dijo con una voz que pretendía ser casual, pero que contenía un trasfondo de algo mucho más profundo. Aquella noche no hubo más palabras entre nosotros. Daniel se retiró a su habitación, dejando a Luis y a mí en la sala, sumidos en un silencio que pesaba como una losa. Habíamos cruzado un límite, y ahora las consecuencias eran inevitables. Desde aquella noche, todo cambió. Daniel no hizo preguntas, pero su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Comenzó a pasar menos tiempo en casa, incluso los fines de semana. Las pocas conversaciones que teníamos eran tensas, superficiales. Sus miradas, cargadas de dudas, desconfianza y un dolor silencioso, me perseguían a todas partes. Luis y yo seguimos pasando tiempo juntos, pero esa ligereza, esa alegría que tanto había valorado, ahora parecía frágil. Cada conversación, cada roce de nuestras manos estaba impregnado de la conciencia de que nos encontrábamos sobre un terreno peligroso. Una noche, decidí que era momento de hablar con Luis. Sabía que debíamos aclarar las cosas, trazar límites. Nos sentamos en la cocina, donde la tenue luz de la lámpara creaba una atmósfera cálida pero cargada de tensión. Luis, comencé, tratando de ordenar mis pensamientos. Necesitamos hablar. Él levantó la vista. Su mirada estaba llena de una mezcla de preocupación y resignación. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que te preocupa. Lo veo cada día. Esto no está bien. Continué con palabras que salían con dificultad, como si las arrastrara un peso invisible. No podemos seguir así. Sabes tan bien como yo que esto no debería continuar. Luis negó con la cabeza. Su frustración y tristeza eran evidentes.
¿Qué es lo que está mal, tía Camila? Preguntó, con una leve desesperación en la voz. ¿Que me siento feliz? ¿Que aquí, contigo, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo ser yo mismo? Luis, no se trata solo de nosotros, respondí, tratando de mantener la calma mientras mi voz temblaba ligeramente. Esto también es sobre Daniel, sobre nuestra familia, sobre lo que pasará después. Luis se pasó las manos por el cabello, intentando encontrar respuestas en el caos de sus pensamientos. Nunca quise complicarte la vida, dijo al fin, con voz quebrada. Pero no puedo controlar lo que siento. ¿Eres joven, Luis? Dije, intentando que mi tono sonara comprensivo pero firme. Tienes toda la vida por delante. Yo solo soy parte de este momento. Esto pasará. Él me miró, con los ojos llenos de dolor y una pregunta muda. ¿De verdad crees eso? Preguntó, su voz teñida de incredulidad. Para mí, tú eres más que solo un momento. Eres real. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me obligué a contenerlas. Sabía que no podía permitirme flaquear. Eso no cambia lo que debemos hacer, dije con firmeza. Luis desvió la mirada, derrotado, y tras un largo silencio murmuró: Está bien, lo aceptaré. Pero eso no significa que lo olvide. Sus palabras quedaron resonando en el aire, llenas de una verdad que ninguno de los dos podía negar. Y aunque sabíamos que estábamos tomando la decisión correcta, ambos entendíamos que el precio sería un vacío que tardaría en sanar. Los últimos días que pasamos juntos estuvieron llenos de silencios cargados y sonrisas forzadas. Luis evitaba cualquier conversación seria y yo hacía lo mismo. Aunque su pierna ya estaba mucho mejor y podía moverse con más facilidad, se concentraba en los ejercicios de rehabilitación como si fuera su única prioridad. Yo sabía que estaba utilizando eso como una forma de distraerse del inminente final de nuestra convivencia. Poco a poco empezó a empacar sus cosas. Los libros que antes estaban dispersos por la sala ahora se encontraban perfectamente acomodados en cajas. La habitación que había preparado para él se vaciaba de nuevo, volviendo a ser un espacio frío y deshabitado. Cada objeto que guardaba era un recordatorio de que pronto nuestras vidas tomarían caminos diferentes. Una noche, mientras estábamos sentados en el jardín observando cómo el sol se escondía tras el horizonte, Luis rompió el silencio. Tía Camila, dijo en voz baja, nunca olvidaré este tiempo. Me ha cambiado. Yo también sentía que estos días nos habían transformado a ambos, pero sabía que continuar significaba destruirlo todo. Volverás a tu vida, respondí, esforzándome por sonar firme, y encontrarás aquello que te haga feliz. Creo en eso. Luis me miró fijamente, con una mezcla de tristeza y algo parecido a la esperanza. ¿Y tú? Preguntó con voz quebrada. ¿Serás feliz? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué responder, así que simplemente bajé la mirada. La vida no siempre se trata de ser feliz, Luis, dije finalmente, intentando que mi voz no temblara. A veces se trata de tomar las decisiones correctas. Sus ojos se llenaron de un dolor que no necesitaba palabras, pero no dijo nada más. Nos quedamos en silencio mientras la oscuridad envolvía el jardín. Recordaré esa noche para siempre, el aroma de la hierba recién cortada, la brisa fresca que movía las ramas de los árboles y el peso de un momento que se desvanecía lentamente junto con la luz del día. El día de su partida llegó demasiado rápido. Lo ayudé a cargar sus cosas en el coche. Daniel se ofreció a llevarlo a la estación de tren, y acepté. Nos quedamos los tres junto al coche y Luis me miró por última vez. Gracias por todo, tía, dijo con una sonrisa tenue. Yo le devolví la sonrisa, aunque sabía que era una máscara para ocultar lo que realmente sentía. Cuídate, Luis. No olvides tus sueños. Mientras el coche se alejaba, sentí que algo dentro de mí se rompía. Su ausencia dejó un vacío que la rutina no podía llenar. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que sería difícil vivir con ella. Cuando Luis se fue, la casa se volvió demasiado silenciosa. Ni siquiera la voz de Daniel, resonando en las noches, lograba llenar el vacío. Intenté regresar a mi rutina, cuidar el jardín, trabajar en la biblioteca, preparar la cena, pero todo me parecía carente de sentido.
como si estuviera viviendo por inercia en lugar de por elección. Luis seguía presente en mis pensamientos. Recordaba su risa, sus bromas, incluso esas miradas cortas que ahora me parecían más cálidas que la luz del sol. Había dejado una huella en mi vida que no podía borrar. Y aunque trataba de no pensar en él, los recuerdos siempre encontraban la manera de regresar. Nos vimos algunas veces en reuniones familiares. Luis era cordial, un poco más reservado. Nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, sencillas. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo no dicho, algo que ninguno de los dos podía expresar pero que seguía latente entre nosotros. Daniel parecía percibir el cambio en mí, pero nunca mencionó nada. Nuestra relación permaneció en el mismo nivel de antes de que Luis llegara. Educada, con una leve distancia. No hacía preguntas y yo no daba respuestas. Ambos aceptamos silenciosamente el estado de las cosas, un equilibrio que era funcional pero no satisfactorio. Con el paso de los meses y luego los años, supe de Luis a través de Martín o Isabel. Terminó sus estudios, comenzó a trabajar en un estudio de arquitectura y se mudó a una nueva ciudad. Un día vi una foto suya en las redes sociales. Estaba frente a su primer edificio terminado. Su sonrisa era radiante, llena de confianza, y entendí que había encontrado su lugar en el mundo. No me arrepentía de lo que había sucedido. Aquellos días me dieron más de lo que hubiera podido imaginar. Me recordaron que estaba viva, que podía sentir, que aún tenía dentro de mí un calor que creía apagado hace mucho tiempo. Pero también me enseñaron la importancia de la responsabilidad, hacia mí misma, hacia los demás, hacia las decisiones que tomamos. A veces, en las noches, salía al jardín a respirar el aire fresco y pensaba en él. Me preguntaba si Luis recordaba esos días, si sentía la misma melancolía que yo. Pero luego regresaba a la casa, dejando esos pensamientos atrás, entre las sombras. Era un capítulo de mi vida que se había cerrado, pero cuyo eco seguía presente, como una página de un libro que releía en silencio. La vida siguió. Aprendí a convivir con ese recuerdo, como con una parte de mí misma que no desaparecería. Era un recordatorio de que incluso en la quietud, había lugar para emociones verdaderas. A veces, esas emociones brillan como estrellas fugaces, pero no todas las estrellas están destinadas a brillar para siempre. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar la ausencia de Luis como parte de mi vida. Su partida dejó un vacío, pero también una marca imborrable que, aunque agridulce, me recordaba que aún era capaz de sentir profundamente. Me aferré a los momentos que compartimos, no como una carga, sino como un recordatorio de que incluso los días más monótonos pueden albergar algo extraordinario. Volví a mi rutina, pero nunca fue exactamente igual. Cuidaba las rosas en el jardín con un cuidado especial, como si en ellas buscara algo que se había perdido. En la biblioteca me sumergía más en las historias de los libros, buscando tal vez respuestas a preguntas que aún no podía formular. Luis seguía adelante con su vida. De vez en cuando escuchaba noticias suyas a través de mis hijos. Martín me contó que había recibido un premio por uno de sus proyectos arquitectónicos. Isabel mencionó que estaba trabajando en algo grande, algo que lo tenía entusiasmado. Estas noticias llenaban mi corazón de orgullo, pero también traían consigo una leve punzada de melancolía. Nos vimos en un par de reuniones familiares. En una ocasión, me habló de su trabajo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Hablamos de manera cordial, con la misma cercanía que podría tener con un viejo amigo. Pero, entre líneas, nuestras miradas hablaban de un tiempo que ninguno de los dos había olvidado. Daniel nunca mencionó nada sobre esos días. Nuestra relación siguió siendo funcional, marcada por la cortesía y la distancia. Ambos sabíamos que algo había cambiado, pero preferíamos mantener el silencio. Era más fácil de esa manera, aunque no menos doloroso. Una tarde, mientras revisaba redes sociales, encontré una foto de Luis en una conferencia de arquitectura. Estaba de pie, hablando con confianza ante un público. Su mirada reflejaba la seguridad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Cerré la aplicación y me quedé mirando por la ventana, dejando que los recuerdos me envolvieran. No me arrepiento de lo que viví con Luis. Fue un momento de vida, de conexión, que me recordó que todavía era capaz de sentir pasión, alegría y vulnerabilidad.
pero también entendí que había tomado la decisión correcta, por difícil que fuera. Algunos caminos están destinados a cruzarse solo por un tiempo, para enseñarnos algo antes de separarse. A veces salía al jardín al atardecer y me permitía pensar en él. Imaginaba que en algún rincón del mundo, él también recordaba esos días con el mismo cariño y nostalgia que yo. Pero luego volvía al interior de la casa, dejando esos pensamientos en la penumbra. La vida continuaba, y yo aprendí a encontrar paz en el simple hecho de haber sentido algo tan verdadero. Luis fue un capítulo importante en mi historia, uno que cerré con gratitud y no con dolor. Su recuerdo se convirtió en una estrella fija en el cielo de mi memoria, algo que no buscaba todos los días, pero que siempre sabía que estaba ahí. Algunas estrellas están destinadas a brillar solo por un instante, pero ese instante puede iluminar toda una vida.